Nosotros somos el grupo 3. Nosotros vamos a hablar de la cuenca del río Salamá. Nosotros hicimos una investigación para obtener toda esta información sobre la cuenca del río y algunos de los objetivos para esta investigación fueron los siguientes. Fue recopilar información acerca del ámbito geográfico, social, cultural y económico de la cuenca del río, informarnos sobre los beneficios que da la cuenca a distintos proyectos que se realizan actualmente, establecer los principales problemas que tiene la cuenca en cuanto a la contaminación y recomendar posibles soluciones, y determinar el índice simplificado de gestión de cuenca y el índice de gestión de aguas mediante los cuales podamos evaluar los resultados. También profundizar en los resultados sobre los indicadores de gestión de cuenca hídrica y la calidad de las aguas en la cuenca del río Salamá. Esta investigación realmente es para poder crear un análisis final, para poder obtener los resultados y poder analizarlos y obtener resultados respecto al estado actual de la cuenca del río Salamá. El río Samalam es un río con corriente corta del sur-occidente de Guatemala. Se ha desarrollado como una de las principales fuentes que nace en los ríos de la Sierra Madre. La cuenca media-baja se encuentra drenada por varios ríos tributarios, además de aquellos drenajes que solo acarrean aguas durante la estación lluviosa. Para profundizar más en la ubicación, la cuenca del río está repartida principalmente entre los municipios de San Vicente Buenabaj y San Francisco el Alto en Totonicapán, y en Quetzaltenango los municipios de San Carlos Hija y Sunil. Está a una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar, y tiene desembocadura en el Océano Pacífico, específicamente en el municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu. Dentro de las características mencionadas, que son geográficas, también hay que tomar en cuenta que es un importante sistema lótico al suroccidente del país. Como comentaba Gerardo, pues se ubica en la Sierra Madre, naciendo justamente en los departamentos de Totonicapán y Quetzaltenango. Desemboca en el Océano Pacífico, pasando por el área de Retalhuleu. Tiene un caudal medio de 8.7 metros cúbicos por segundo y tiene una cuenca con una superficie de 1.510 kilómetros cuadrados. Tiene una gran proximidad al volcán Santa María de Santiaguito, lo que aumenta el riesgo de inundaciones debido a las erupciones, y también a veces si hay alguna caída de material por parte de estos volcanes, también ocasiona contaminación en el mismo, ya que sus afluentes pueden arrastrar el material de las erupciones. En la actividad social y cultural, las principales características de esto está que, como fue mencionado anteriormente, cuenta con una superficie de 1.510 kilómetros cuadrados. En ella se encuentra un estimado de 400.000 habitantes, que en su mayoría hacen uso del río para cubrir necesidades como aseo personal, limpieza de pertenencias, y que además es bastante utilizado para depositar clandestinamente aguas residuales y los desechos sólidos de basureros aledaños a la cuenca. Asimismo, el río presenta una importante amenaza en época de invierno por las inundaciones, específicamente a las comunidades de San Francisco el Alto, Vía de San Sebastián, Ixpats y Paoj, ya que en su cauce sobrepasa su altura crítica, inundando los cultivos y caseríos aledaños. Por dichos problemas, las municipalidades de estos lugares pues han creado varios proyectos para lograr incentivar a los pobladores y disminuir la emisión de los contaminantes. También realizaron planes de construcción de plantas de tratamiento. De hecho, ya se han realizado algunas plantas de tratamiento y bordas para evitar el rebalse del río. En la actividad económica, el río cumple unos factores importantes económicamente hablando, que es la corriente que posee, ya que esta es utilizada para el movimiento de molinos de trigo en Totonicapán y en San Cristóbal.
que también es algo que ayuda mucho a la sostenibilidad de las siembras del sector y que aumenta el potencial de ganancias económicas en la agrícola, tanto también como para la producción de hilados y tejidos en el municipio de Cantel. En Sunil es aprovechado para la generación de energía hidroeléctrica de la planta hidroeléctrica Santa María, en el que también estamos hablando que, perdón, en el que la energía hidroeléctrica también es la cual está registrada como la más antigua de Guatemala, que esta entró en fusión en 1927 la que también le brindó energía al ferrocarril de Los Altos, que esto era impulsado por motores eléctricos y este fue un gran avance tecnológico e industrial para Guatemala, ya que este impulsó considerablemente la economía del país, pero debido a la clausura de operaciones del ferrocarril, el desarrollo económico disminuyó con el tiempo. Agua y saneamiento. Entre los principales contaminantes que enfrenta el río Samalá son los contaminantes químicos, los sólidos y los provenientes de drenajes. Los principales contaminantes químicos, debido a que el área aledaña a la cuenca, los municipios y departamentos principalmente se dedican a la agricultura, entonces podemos encontrar muchos contaminantes provenientes de pesticidas y fertilizantes agrícolas que terminan en el río debido a la escorrentía de las lluvias o por diferentes motivos por aspersión, terminan en el río contaminándole. Otro de los contaminantes químicos, que es uno de los problemas también muy importantes para el río, es el utilizante de tintes textiles. Como se mencionó un poquito más arriba, mencionaba Gabriel, Cantel es uno de los municipios que se caracteriza por sus textiles. Parte del proceso de elaboración de estos textiles es teñirlos. Obviamente estos tintes no son naturales, entonces son bastante químicos y obviamente no son algo que sea compatible con la naturaleza del río, lo que hace que haya mucha contaminación, especialmente en 2016 hubo una gran contaminación en la cual el río terminó de color rojo y no se supo en las noticias, nunca dijeron específicamente cuál fue el causante de que el río terminara teñido de rojo, pero pues obviamente son estos contaminantes químicos que son los que obviamente crean esta contaminación, estos colores extraños en el río. Dentro de los contaminantes sólidos, nos dice que especialmente el plástico, eso creo que todos lo sabemos que es un gran problema, no solo dentro de la cuenca del río Samalá, sino a nivel nacional. Hemos tenido grandes problemas con el tema de la contaminación por plástico. Acá nos comenta que mensualmente caen alrededor de 55 toneladas de desechos sólidos, considerando que hay varias comunidades que aún no tienen la cultura bueno, a nivel nacional no se tiene la cultura con el tema de los desechos o el manejo adecuado de desechos. Se dio un caso justamente donde en Sunil estaban tirando basura dentro de la cuenca del río, dentro de un área protegida adicionalmente, por no tener como un basurero para poderlo trasladar. Aunque aún así se tenga, pues muchas veces es mal manejado. Entonces, esa es una de las grandes razones por las cuales esta contaminación con sólidos ha sido tan grave en todas las cuencas a lo largo del país. Si vemos también el tema de los drenajes, a pesar de que se tienen varios proyectos para el tema de saneamiento del agua, aún así están desembocando las aguas residuales de 14 municipios en el río. Esto hace que sea un río altamente contaminado de materia fecal, lo cual inevitablemente, como vimos en la misma cultura de los pueblos que están aledaños a la cuenca, no, ellos se bañan inclusive ahí, tienen actividades recreativas de limpieza, entonces están prácticamente teniendo un gran daño al seguir estas actividades debido a la alta contaminación del río, que muchas veces pues no tomamos en cuenta realmente. Hay un par de datos curiosos que nos gustaría también mencionar en nuestra discusión. Primero es que el río Samalá es el segundo río más contaminado en el país. Eso es un estudio que realizaron en el extranjero. Creo
creo que es preocupante que uno de los ríos que aporta, en el cual tenemos hidroeléctricas, sea uno de los ríos más contaminantes, porque es un río que es de los que tienen el cauce más grande, es uno de los ríos más grandes del país, entonces siento que es preocupante el hecho de que pues, esté tan contaminado. Sí, y un poco para seguir con esa línea, pues sí, para comentar un poco del tema, como hemos mencionado a lo largo del proyecto, pues lo que más afecta a la contaminación de la cuenca, pues es la cantidad exagerada de desechos, tanto sólidos como de aguas residuales que provienen de todas las comunidades cercanas a la cuenca. Y pues se puede ver también en los datos que nosotros obtuvimos en el índice de gestión de cuencas, donde pudimos ver que en base a los cálculos y a los porcentajes que obtuvimos, pues lo que afecta más que todo es el alto porcentaje en el indicador de carga de contaminante dispuesta. Es una alta carga que se tiene en la cuenca y es parte de lo que afecta en gran magnitud. Aparte del porcentaje de cobertura en el saneamiento, que es muy bajo, y la relación del uso del agua que se tiene, que también el porcentaje es un poco bajo, que también llega a afectar bastante el funcionamiento y la gestión de la cuenca. Por eso es que el resultado que nos dio es de gestión media, incluso con índices de que puede llegar a ser baja, porque la gestión es mala y se puede observar en los datos que obtuvimos. Y a pesar de todos los proyectos que se están haciendo para lograr mejorar las condiciones de la cuenca, es algo que toma tiempo y que hasta ahora pues ha sido poco el cambio que se ha podido ver en comparación con otros años, pero que poco a poco esos proyectos pues se espera que vayan dando mejor resultado. Sí, la verdad es que es bastante interesante porque al final la gestión prácticamente queda solo en manos de las personas que quieren participar, porque actualmente en Guatemala no tenemos una ley como tal que regule el uso de aguas, es la ley de aguas que está atorada dentro del Congreso desde hace ya años, si no me equivoco. Y el tema del tratamiento, porque al final hay plantas de tratamiento, pero lamentablemente tampoco se tiene se podría decir como un control sobre ellas. Lamentablemente son pocas las plantas de tratamiento que realmente están trabajando de manera adecuada. Muchos se ven lo que hacen es de que miden en momentos del año donde saben que van a tener índices menores o los índices adecuados que están pidiendo, pero realmente no es como que fuera un buen manejo. Eso está pasando a nivel nacional, la verdad. Nosotros creo que antes de empezar no habíamos dado cuenta de la magnitud del río, empezando por allí. Creo que no nos imaginamos que la cuenca fuera tan grande y tan importante. Es increíble todo lo que depende, cuántas comunidades dependen de ellas, y aún así las mismas comunidades en su momento no las habían estado cuidando, como el tema del basurero, que fue algo que ascendió hasta el Ministerio de Ambiente, donde se habló directamente con el alcalde, porque al final estaban haciendo un basurero municipal en un área protegida. Entonces eso complicó demasiado, la verdad, el tema de la gestión de la cuenca. Son esfuerzos que se siguen haciendo, pero al final es bien preocupante porque según la investigación que mencionaba Megan de Clean Up, o sea, un 90% de las aguas a nivel nacional están contaminadas. Eso nos dice que mínimo, o sea, en promedio, igual el 90% del río, de la cuenca del río Samalá está contaminado. Solo para, Como, perdón, dale, no, dale. dale, dale. Solo para agregar un poquito con lo que decía Geraldine, hubo una ley en 2006 que decía que todos los municipios tenían que crear una planta de tratamiento. Se dio un presupuesto para que crearan las plantas de tratamiento. A mí me llamó la atención, en una de las clases anteriores estuvimos hablando al respecto al tema, y en el municipio de Quetzaltenango habían más de 15 plantas de tratamiento y solo estaban en funcionamiento 2. Entonces, es un poco contradictorio que hay muchos municipios que no cuentan con la infraestructura, hay municipios que ya tienen la infraestructura hecha y no la ponen a funcionar porque no hay una ley que le exija a los alcaldes que la hagan funcionar, sino que la ley exigía que tuviesen la planta, pero nunca se estableció que tenían que funcionarla. Y me parece un poco
hasta cierto punto ridículo, porque debería ser obvio que si estás construyendo una planta de tratamiento, pues tienes que hacerla que funcione. Pero es la situación actual que estamos enfrentando en Guatemala. Sí, También como Dale, Gabriel. una de las recomendaciones para de la cuenca del río Samalá sería también implementar también o crear una nueva gestión que sí sea buena sobre la cuenca donde de casos, como tenemos tener ejemplo de otros países que sancionan a las personas o empresas que tienen a contaminar los ríos. Esto también sería un gran cambio para la población de esa manera y también para la economía de esas comunidades que viven cerca del río de Samalá. También sería una buena idea también que como actualizar o crear mejoras en los tratamientos de aguas, de una forma que tal vez no llegue el consumo para que no sea, el tratamiento no sea para el consumo humano, pero para que sí al menos sí sirva para algunas actividades básicas para los ciudadanos y también llegar a concientizar a los vecinos sobre la importancia del agua, que es para que puedan que el agua es muy importante que la vida humana y que es de cuidarla, que también no es solo nuestra, sino de otras personas a que se animen a crear nuevos proyectos en el que también se relacione con el cuidado de la cuenca, aunque ya existen varios proyectos, pero entre más podría sumar una mejor importancia para la gestión de esta cuenca y que sería yo. Sí, de hecho es bien interesante porque hablando del tema de la ley y de las actualizaciones que se pueden dar, por ejemplo, lo que hablaba Mean, las plantas están, pero realmente no están obligadas a funcionar. Y el mismo tratamiento que exige el ministerio y creo que CONADUR también, no es, o sea, es básicamente clorar el agua, no están siguiendo como que un estándar tampoco, por eso es que el agua no es como, por ejemplo, en la planta que está en el Naranjo, ahí en el centro comercial, prácticamente en todo el área del Naranjo, que es de un condominio, si no mal recuerdo. Ellos pues tienen su proceso de limpieza y todo, pero al final ellos se ven en la obligación de venir y clorar el agua y tirarlo de nuevo a una quebrada que está por ahí cerca. Pero esa agua al final, como ellos nos decían, puede ser reutilizable para muchas otras cosas, pero por la cantidad de cloro que tiene es un poquito complicado utilizarla, por ejemplo, eh, como hablábamos, para tomar, pues, pero por lo menos darle un uso. Es bien complejo el tema, a mi punto de vista, bastante interesante también, pero creo que es un cambio no solo, o sea, de ley, de mentalidad, lamentablemente hablamos hasta de cultura, si lo queremos ver así, y de la gestión, creo que no solo de las aguas, sino también de los desechos, porque al final podemos obligar a la gente a separar sus desechos, pero si todo vienen y lo meten al mismo camión de basura y se va, creo que a la larga es una mala gestión, es ineficiente, volvemos a lo mismo, o por ejemplo lo que pasa aquí en la capital, es lo mismo que es un reflejo tal vez un poco más grande de lo que se ve a nivel del interior, por ejemplo, un tema del basura de la zona 3 que al final va parando inevitablemente la basura en el río. Y así se da, creo que con todos, al final no se está dando la importancia de vida, a mi punto de vista, este tema. Y deberíamos de empezar por un cambio y una actualización en la ley, como decía Gabriel. Ese sería nuestro tema. Muchas Muchas gracias. Gracias. Gracias.